Agradable la temperatura, 19 grados. Sí, y atención porque se viene el fresco al final de esta semana, el estreno del invierno paraguayo. Sí, señor. Bueno, tenemos que hablar del tema del momento, Silvio, la inteligencia artificial, cómo impacta nuestras vidas y qué se viene para el futuro, ¿verdad? Es así, tenemos invitados. Exactamente, nos acompaña esta noche Magister Mari Carmen Sequera, especialista en ciberseguridad, tecnopolítica también, y Fernando Stams, economista, investigador social. ¿Cómo están, chicos? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos y bueno, y tenernos en cuenta para esta conversación. Queremos empezar con el ABC. ¿Qué es inteligencia artificial? ¿De qué hablamos cuando señalamos esta palabra? Bueno, estamos hablando de una automatización de un proceso, ¿verdad? Autónomo en todo su proceso. ¿Qué significa eso? De que la tecnología debe ser inteligente, de tomar decisiones de forma autónoma, independientemente a la base de datos o información que el ser humano crea. Estamos en una instancia todavía proto o nano de este tipo de tecnología. Si bien hay grandes avances en temas de inteligencia artificial, es como un término todavía de marketing actualmente, porque vemos que gran parte de estos procesos son automatización simplemente, pero no son autónomos. ¿Qué significa eso? Programación. Exacto. Y por sobre todo hay que entender de que todas las tecnologías están creadas por humanos. Entonces hay que entender también de que estos humanos que crearon estas soluciones tecnológicas pueden tener problemas de sesgos, pueden discriminar, pueden generar problemas en inclusive ofrecer un servicio. Y ahí es muy importante siempre cuando utilicemos este tipo de tecnología hacernos esa pregunta o por lo menos afirmar de esa manera como más consciente, como para saber que la tecnología también puede ser errónea y me pueda excluir o puede ser un problema también dentro de mis espacios donde el Estado puede ofrecer un servicio o inclusive garantizar un derecho, o una empresa privada puede tener un error porque gran parte de la tecnología está creada no solamente por personas humanas, sino gran parte de esas programaciones no están creadas en nuestros contextos. Siempre es un norte global, siempre tienen perspectivas incluso de quizás sean mayoritariamente hombres y a veces no tengan en cuenta la diversidad. Digo un ejemplo muy básico de inteligencia, ¿verdad? Le dicen inteligencia, que en las zonas de aeropuertos en Estados Unidos había un proceso automatizado de cuando ponías tu mano bajo un dispensador de jabón, tenía que tirarte jabón, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasó? Claro, ¿qué pasó? Que esa persona que programó eso no tuvo en cuenta que hay diversidad de colores de piel y personas afrodescendientes no podían sacar jabón, por ejemplo, en aeropuertos. No podían lavarse las manos. No podían lavarse las manos. No identificaba porque ese color no estaba entrenado dentro del algoritmo. Otro problema también que tenemos en temas de entrenamientos de algoritmos es que gran parte de la población, y eso incluye Paraguay y nuestra población vulnerable que no accede a Internet, es que no tiene capacidad y tiempo para entrenar los algoritmos. Entonces, lo que va a pasar es que las soluciones tecnológicas que vengan de otros países o incluso de Europa, de China, de Estados Unidos o países nórdicos, puedan tener problemas de exclusión. Y eso quizás en temas de las empresas no pueden ser tan problemáticas porque no están ofreciendo un servicio público, pero sí podemos hablar de otros problemas como reconocimiento facial, que es automatización de un proceso en zonas de migraciones. Nosotros como paraguayos y nuestro pasaporte puede generar un problema también de acceder o migrar como un derecho a circulación a nivel global. Entonces la tecnología de inteligencia artificial, si bien es un tema muy de moda, hay que tener muy en cuenta, ¿verdad?, quién los crea, para qué contextos se crean, para poder realmente tener el éxito de una inteligencia automatizada en un proceso que necesitamos como una solución, ¿verdad? Y esto puedo dar ejemplos como el caso del Poder Judicial acá en Paraguay, ¿verdad?, que quiere implementar inteligencia artificial en el proceso, pero que sí es muy importante analizar la evaluación de derechos humanos en el caso de que si yo voy a dar esa solución en un país como el nuestro, que se usa, por ejemplo, la inteligencia artificial en otros países, pero en otra etapa del proceso, hay que diferenciar. Digo esta preocupación porque hay veces, y digo un ejemplo mucho más burdo, si yo uso un secador de pelo para secar el pelo y después yo digo esto mismo se puede utilizar para secar el piso, porque ambos secan, sabemos de que en realidad no es la mejor solución secar con una secadora de piso. Entonces, muy importante, cualquier tipo de tecnología, no solamente implementación de inteligencia artificial, debe ser analizada en temas de proporcionalidad, necesidad, y esto incluyendo a todos los sectores, academia, el Estado y también un sector privado. Me preguntaba cada realidad, sí, entiendo, ¿verdad? Me preguntaba justamente Julio, nuestro compañero, antes de entrar al aire, si es que eventualmente esto podría reemplazar a las personas en ciertos ámbitos laborales
Esto ya lo estamos viendo. Fundeo en España decía, la inteligencia artificial es la palabra del año 2022, ¿verdad? Y entiendo yo instando a que se indague un poco más y se hable del funcionamiento. Acá en Paraguay estaba viendo justamente algunas empresas que ya están implementando, no sé si la inteligencia artificial per se, pero sí la programación automatizada de respuestas, por ejemplo, a preguntas frecuentes de clientes o incluso de recursos humanos, ¿no? Claro, sí, justamente es una manera, ese método programado es una manera que tienen las empresas de aprovechar la gran cantidad de datos que hoy en día están recolectando. Estamos de fiesta, hay globos que revientan. Un globo. Se adelanta año nuevo, Fue un globo, el creo. partido. También puede ser Olimpia. Y lo que sí es que ellos utilizan y buscan aprovechar la cantidad de datos que hoy en día se generan a partir de justamente preguntas frecuentes o desde las páginas mismas de internet de las empresas. Ellos van recolectando información de los usuarios que van entrando, comprando tal cosa, clic, qué fecha compran, con qué periodicidad, y toda esa información que ellos tratan de armar, y ahora se está tratando de aprovechar al máximo con esta inteligencia artificial, que es la que está haciendo el boom más o menos en todo el mundo. En Paraguay más, porque hace poco, creo que ni siquiera un mes todavía, fue que se habilitó ChatGPT, por ejemplo, que es el ejemplo que tenemos atrás en las pantallas, ¿verdad? A ver. Esto lo que es un asistente virtual más o menos. En pocas palabras y en muchos ámbitos, es como que tengas un asistente real, lo más parecido a una persona posible, porque está programado para responder de manera humana. Eso sí, como comentó acá la compañera, uno no puede tener de repente no puede estar seguro de la ética y la moral de la respuesta que te puede tener, porque es un sistema de lenguaje de respuesta automática programada. Por lo tanto, por lo cual no puede tomar decisiones, no puede decirte que es mejor o peor. Cosas arbitrarias así no te va a dar. Te va a dar un resumen o una explicación más o menos de algo que le estés pidiendo. Pero algo así como ética y moral es algo que no le podemos pedir todavía. Una respuesta autónoma es algo que todavía no está hoy en día en mira, pero sí tiene una proyección bastante grande en muchísimos ámbitos. Yo, por ejemplo, suelo utilizar bastante. Sé que puedo usar para mi trabajo, yo soy investigador social, se puede usar para la universidad también. De repente eso genera ciertas controversias también al momento de hacer el control cruzado y poder controlar a, qué sé yo, los alumnos, por ejemplo, que le piden hacer un resumen, un trabajo práctico de algo. Ellos le pueden pedir simplemente al asistente y le va a hacer. Por suerte se están haciendo también inteligencias artificiales que reconocen y encuentran este tipo de plagios. Pero bueno, no se rehúsa a eso. De repente, como vos necesitas una dieta, vos le pones tu peso, tu altura, tu edad, te tira una dieta para contextualizar mejor de repente la consulta que le querés hacer. Vos le enmarcás y es siempre muy importante preguntarle bien, así por eso ponerle... ¿Preguntas directas? Son preguntas directas, pero lo que mejor te ayuda para aprovechar al máximo la aplicación es darle un buen contexto. Por ejemplo, yo si le quiero pedir un presupuesto base de mi salario y cómo tendría que gastar mi dinero, más o menos, vos le puedes pedir y te va a dar. Entre más específico sos, mejor te va a tirar. Vos le tirás que sos de Paraguay, ahí ya te tiran guaraníes, o le tirás tu salario, ya te maneja mejor. Le decís que sos de Asunción y él te conecta directamente a los precios de Asunción relativos, más o menos, cuánto gastas en súper acá, en alimentación, te da un presupuesto, te da lo que tenés que ahorrar, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que es una herramienta que cumple muchas funciones que les están dejando obsoleta a páginas web como Google, por ejemplo. Ellos no tienen conexión directa, al menos este ChatGPT, que es el 3, no tiene conexión directa a Internet. Tiene un corte que fue realizado en 2021. Ellos tienen información hasta 2021 nomás. Vos le puedes pedir la cultura, la historia de la cultura, lo que quieras, los sumerios, de cualquier edad de la vida, te va a tirar un resumen muy bien explicado. De la forma que quieras, le pedís y te explica, pero algo actual no. Le pedís el campeón de la Copa del Mundo de 2022 y eso no te va a tirar por el corte que tiene. Eso ahora se va a ir actualizando. ¿Cómo podríamos ejemplificar la situación? ¿Te puedes parar, comentar un poquito qué le pedimos a esta aplicación? Podemos entrar a la página otra vez de ChatGPT. Este es DALL-E, que es otra aplicación en realidad para crear imágenes. Ya. También existe. En esta es... Pero para el chat, Fernando, no tiene que tener un usuario, ¿verdad? Tiene que tener un usuario, justamente, y de repente muchas son pagas. ChatGPT se liberó libre ahora, hace un mes para Paraguay. Tiene su opción paga, que en realidad te responde un poco más rápido, tiene unas cuantas personalizaciones más. Eso es lo que es el asistente con preguntas, lo que estábamos viendo hace rato.
El creador de imágenes. A ver, ¿sería ese? Este es ChatGPT, así ver. mismo. En realidad habría que ingresar, acá está para probar, hay que darle clic y habría que ingresar con el usuario. Ajá. De por ahí, si tienen por ahí, yo puedo ponerle el mío, tengo habilitado. No tengo nomás conectado a mi notebook o les mostraba directo ahí. Lo que sí es que es Pero simple. así se presenta, digamos. Así se presenta. Es un chat, hace rato estaba saliendo. Es un chat más o menos que te aparece como un chat de WhatsApp, igualito. Como abrir el WhatsApp web, te sale ahí y vos le tirás. Hola, ¿qué tal? Y te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal el día lluvioso? Te pones si está lloviendo en tu país, por tu ubicación, etcétera. Y vos le vas pidiendo de acuerdo a lo que necesitas. Ahí podemos agregar. Yo tengo mi cuenta, si es que tienen. Que es ferestumps@gmail.com. Sí. Iba a decir tu contraseña pública. No, mi contraseña me iba a poner. Claro. No, mentira. Pero se entiende más o menos el contexto. O sea, Bueno, vamos a ir habilitando enseguida. Ahora, Mari Carmen, ¿qué tanto ha llegado a nuestro país la inteligencia artificial? ¿Desde qué tiempo? ¿Qué nos depara para los próximos años, por ejemplo? Bueno, no soy tan adivina, ¿verdad? Ajá. Pero sí creemos que, bueno, Paraguay, que igual que la región, está siguiendo la tendencia, obviamente, del desarrollo de este tipo de tecnología. La inteligencia artificial como término aparece en los años 60, o sea, es un término bastante antiguo, que es también una invención humana del humano de decir, va a crear también su otro yo en otras dimensiones, y en este caso la autonomía de robots. Es muy importante también saber de que la inteligencia artificial pueden ser en estos procesos automatizados, que como decía, todavía por ejemplo, el ChatGPT sigue consumiendo bases de datos gigantescas, tiene un nivel de procesamiento mucho más grande que, por ejemplo, simplemente una atención al cliente como daban un chatbot de preguntas y respuestas básicas. Es muy importante también entender de que este ChatGPT es bastante controversial en cuanto a contaminación, porque genera una contaminación diaria de millones y millones, es como 700 Boeing de aviones por día está quemando, ¿verdad? El tipo de tecnología, lo cual es muy controversial. Es muy importante también pensar ese tipo de tecnología de que tiene que modificar su modelo específicamente como para servir y ser una asistencia como nosotros queremos, y también tener un uso responsable en temas de cambio climático y bueno, impacto a la naturaleza. Claro, claro. Por otro lado, es importante también entender de que sí, ya existen ciertos robots, ¿verdad? Hay un imaginario nuestro de decir los robots vienen y creemos que esos son los robots más controversiales, pero es muy importante entender de que este tipo de tecnología sigue siendo controversial. ¿Por qué? Porque esta es una información de ciertas bases de datos que el programador definió que se alimente, obviamente es mucho más grande y trató en lo posible de consumir eso. ¿Qué significa? Que cuando, por ejemplo, al ChatGPT le hable de temas controversiales como, por ejemplo, Palestina e Israel, van a dar muchas respuestas bastante complejas, lo cual eso dependiendo de qué ideología sea o de qué, bueno, represente, ¿verdad? Ideológicamente, uno puede decir que esa información es errada o controversial o puede ser verdadera. Entonces, en temas de desinformación, la inteligencia artificial entra a jugar de una manera muy importante. Por un lado, también entender de que como seres humanos tenemos que tener y buscar herramientas para poder identificar las malas intenciones de manipulación, de interpretación de la realidad. Ese es un rol muy importante de los medios, de los periodistas, que van a también que tener que entrenarse no solamente a utilizar estas herramientas, sino también a identificar si es que existe estos problemas de sesgo o estas malas intenciones. Cómo filtrar todo también. Exacto, ¿verdad? Y no solamente como toda la población, pero como los medios de prensa son los que tratan en lo posible de certificar o de relatar ciertas interpretaciones de la realidad, el rol va a ser importante también en la implementación de este tipo de tecnología. El famoso contraste que hay que hacer sí o sí, ¿verdad? Ante cada situación. Es bastante complicado. Y no solo eso, también en temas de ChatGPT, que hoy justamente puede generar esta información, ¿verdad? En términos de desinformación o interpretación de una realidad bastante compleja y que no solamente es blanco o negro. Por eso es muy importante todavía el rol del humano para poder interpretar la información que va a estar facilitando el ChatGPT. Pero de buenas a primeras está facilitando muchas acciones en términos, como decía, ¿verdad? El anterior compañero decía, la asistencia, ¿verdad? Pero es muy importante también no perder el control. Y otro tema importante también,
es que la regulación que se está planteando a nivel global, la Unión Europea es la que está liderando la cuestión más específicamente de regulación de inteligencia artificial y ética de la utilización de esta herramienta, que tiene que ver con una mirada más de decir, no es que hay que satanizar la herramienta porque es un lugar de generador de desinformación y afecta incluso a los sistemas democráticos, sino lo que hay que es regular el uso de quiénes y cómo se puede utilizar. Es como decirte, mira, el martillo existe y depende, ¿verdad? El martillo lo ideal es para, no sé, clavar un clavo, claro, ¿verdad? O sea, un carpintero, por exacto, y no para estar utilizando como una arma, ¿verdad?, para poder lastimar a otros seres humanos, entonces, o animales o lo que fuera. Entonces, ese tipo de cosas es importante como hacer previamente esa regulación como para también evitar esas malas intenciones, ¿verdad?, de utilización y que pueden afectar a nuestra supervivencia como seres humanos, ¿no? La desinformación es un problema que está ya anteriormente al uso de la inteligencia artificial y genera tanta polarización que hace que no haya conversaciones en nuestros espacios y no sean seguros y exista problemas justamente de que cuando hablemos de cambio climático o problemas incluso de salud, en temas por ejemplo del tabaco que genera, el problema, no sé, el uso o el consumo de tabaco, si es que hay un grupo que desinforma, esto puede generar problemas de salud pública, ¿verdad?, en este caso de tabaco, o el cambio climático que puede afectar a la supervivencia humana en los próximos años. Entonces, a veces cuando hablamos de inteligencia artificial decimos los robots no van a venir a sacar el trabajo si no hacemos un trabajo previo, obviamente, de regulación. Yo creo que el cambio climático va a venir primero antes que nuestro exterminio. Pero sí es importante tener en cuenta eso en el momento de implementar este tipo de tecnología en soluciones del Estado, en soluciones de las empresas. Sí va a reemplazar trabajo, eso sin duda, pero son trabajos que creemos que también eran muy mecánicos. Esto por un lado puede mejorar las habilidades de personas elevando su espacio de trabajo, pero a su vez también puede tener impacto a una sociedad que hoy tiene cuestiones muy básicas en temas de educación, en temas de acceso, y eso puede generar otra vez más desempleo. Entonces sí hay que hay que tener una mirada integral amplia, sí, cuando implementemos ese tipo de tecnología, al menos en el servicio del Estado. En los sectores privados quizás no podemos controlar, podemos hacer un análisis de evaluaciones en cuanto a servicios, en cuestiones éticas que como se están aplicando en todos lados. Y otras preguntas quizás también más delicadas, como el uso de datos personales, ¿verdad?, en estas plataformas, cómo la inteligencia artificial va a acceder y va a estar consumiendo, ¿verdad?, interpretando o identificándonos cuando utilizamos ese tipo de herramientas, cómo este tipo de tecnología puede discriminarnos, como decía anteriormente. Y hay que ser muy conscientes, quizás nosotros pensamos que no nos va a afectar, pero hay que entender nuestra interseccionalidad. Si bien podemos ser muy blancos a diferencia de otra población en otros países, somos de Paraguay y Paraguay para muchos tipos de tecnologías no entrenamos esas tecnologías, entonces muchos tipos de tecnologías nos van a seguir excluyendo, no va a ser... la brecha va a seguir, va ampliándose. Entonces es muy importante también tener esas políticas de inclusión en el uso de la tecnología cuando implementemos este tipo de soluciones en nuestros contextos. Sin duda, hablabas del aspecto de la desinformación. Leía en estos días, por ejemplo, que Ucrania, en guerra con Rusia, denunciaba justamente una suerte de campaña de desmoralización que hacía el ejército ruso hacia grupos importantes de soldados ucranianos, precisamente en base ya a esta tecnología e implementando, aplicando la desinformación. Sí, lo peligroso aquí tiene que ver con que siempre supimos que el ser humano es el que genera, ¿verdad?, la interpretación de la realidad. Pero cuando tercerizamos como el uso de la tecnología en contextos como los nuestros, que creemos que son mucho más superiores a nosotros, por ejemplo, no voy a hacer un ejemplo de inteligencia artificial, pero por ejemplo las máquinas de votación que ahora vamos a usar en las elecciones, mucha parte de la población quizás no va a tener... no va a poder entender muy bien cómo funciona, y si imprime mal y quizás yo voté por tal número e imprimió por otro número, quizás yo diga, capaz que yo me equivoqué y no las máquinas. Entonces también es muy importante entender de que lo más probable que nos pase en contextos como los nuestros, de que creamos que la tecnología siempre va a ser mejor que nosotros. Entonces, por eso siempre desde TEDIC, nuestra organización que trabaja en temas de derechos humanos y análisis de la tecnología, ¿verdad?, en una mirada mucho más política, siempre invitamos a que la interpretación de todas las tecnologías tenemos que entender de que es creada por seres humanos y que los seres humanos también se equivocan. Incluso en el norte global no hay mala fe en la mayoría de las veces, hay otras que sí, como por ejemplo el ejemplo que habla, que utilizaban la tecnología para generar desinformación. Sí.
pero sí es importante entender, ¿verdad?, de que tienen que ser regulados estos espacios para que nosotros también como sociedad podamos cuestionar cuando haya esas zonas grises. Y digo ejemplos, zonas grises que a veces por problemas de algoritmo o cajas negras que no sabemos cómo se construyeron esta tecnología, claro, lo que nos preocupa un poco es cómo definió esa tecnología para excluirnos de ciertos derechos. Entonces hay veces que es más peligroso esa zona gris que un robot asesino que venga a matarnos, que ese ya es un proceso mucho más evolucionado de la tecnología o de la inteligencia artificial y que puede ser mucho más grave en el momento cuando el Estado implementa este tipo de inteligencia artificial en sus procesos de servicios públicos, por un lado, el derecho de administración, ¿verdad?, la administración del Estado, y por otro lado, en la garantía de los derechos. Sí, hablabas también de la posibilidad de que este mecanismo o esta tecnología llegue, por ejemplo, al sistema de justicia de nuestro país. Eso me trae a la mente también los cuestionamientos que hasta ahora se presentan al sistema penal paraguayo, que se basa en un jurista alemán, y desde aquel tiempo en que se anunciaba la implementación ya había cuestionamiento de que no se adecua a nuestra realidad, a nuestra forma de ser como paraguayos. Lo mismo puede darse con esta tecnología, ¿no? Qué buen ejemplo, ¿verdad? Estás hablando del Código Penal paraguayo, obviamente que sí fue bastante, o sea, es interesante siempre buscar la mejor armonización en nuestros contextos, y estamos hablando de un proceso que por lo menos gran parte de la mayoría de la población puede coincidir con abogados y legisladores que dijeron quizás esta implementación o la interpretación o la armonización de esta ley que trajimos a nuestro contexto no es lo ideal, o quizás hay que ajustarlo. Imagínense en temas de tecnología donde solamente vamos a creer que un grupo de tecnólogos, lamentablemente lo que estamos acá, salvo quizás acá el compañero, sea el único que pueda interpretar una tecnología, una caja negra, un algoritmo. Eso nos va a excluir de muchas interpretaciones y muchas preocupaciones que podemos tener con un algoritmo, una caja negra, de no sabemos cómo llegaron a esa conclusión, qué base de datos consumió para poder llegar a esa conclusión, y si esa conclusión utilizó el ejemplo de sentencias del norte global que no tienen nada que ver con nuestras sentencias o nuestros derechos, obviamente, que fueron creados en nuestros contextos, que quizás también hay que buscar una manera de evolucionar, pero eso tiene que estar acompañado de una sociedad, que jueces y juezas tengan quizás mayor capacidad de interpretar, mejorar, quizás sin duda con ChatGPT o otras herramientas, sus sentencias. Sin duda necesitamos también asistencia. No tengamos miedo a usar esas tecnologías que pueden ayudarnos, pero siempre con mucho cuidado, en el sentido de decir si esta información realmente es relevante para mí, más allá de una redacción que sí necesito a veces para ver si escribí bien en inglés, que me corrija, porque a veces nosotros lo utilizamos así, pero quizás limitarlo solamente a esa asistencia y no necesariamente a que emita una sentencia de la nada sin una valoración humana previa. Exactamente, Mari Carmen, agregando más lo que decía Silvio también, así como está el sistema judicial ahora con todos sus cuestionamientos, sería hasta incluso, no sé si decir peligroso, pero si programamos así como está ahora, tendría los mismos vicios de la justicia actualmente. Sí. Y quizás incluso, vamos a suponer que, como decían ejemplo, entonces no usamos los vicios que hay acá y usamos de otro lugar. Y eso puede ser muy problemático porque es una zona gris. Y como decía, a veces pensamos que el mayor problema van a ser estos robots asesinos, pero en realidad si esos algoritmos no son transparentes, esas zonas grises realmente van a ser mucho más problemáticas para la justicia que estamos buscando como sociedad en los espacios de los sistemas judiciales. Y eso sí puede ser mucho más grave porque va a entrar gente a la cárcel que no tenía que entrar, ¿verdad? O pagar multas, o pueden haber sentencias muy problemáticas y controversiales que no necesariamente van a ser una reparación o un sentido de justicia que nosotros como sociedad tenemos que buscar. Entonces, lo importante acá es regular su uso, por sobre todo, y saber cómo podríamos usar como sociedad de una mirada mucho más ética y basada en una evaluación de derechos humanos en temas de privacidad por defecto, o sea, por diseño. La tecnología tiene que tener ese cuidado. También en temas de exclusión, género, interseccionalidad, de dónde estamos construyendo esa base de datos de un país como Paraguay, o yo que soy de Villarrica, quizás una base de datos de Villarrica, eso cómo puede ser tan problemático si cruzamos
con todo lo que está no sé, con otros países, y eso cómo puede excluirme a mí cuando vengo de un contexto muy distinto a otra Villarrica que está en Chile, por ejemplo. Entonces es muy importante ver cómo se va a alimentar esa base de datos de esa inteligencia artificial o incluso cualquier tecnología que tenga un árbol de problemas para poder dar la mejor solución y que por sobre todo esté una intermediación humana para poder prever todo el impacto negativo que puede generar en cuanto a derechos. Sin duda. Fernando, está para una demostración, ¿verdad? Sí, claro, cómo no. Pudimos ingresar ya a lo que es la cuenta de ChatGPT ahí con los muchachos y bueno, primero lo que yo le quiero comentar es algo bastante importante que tiene mucho que ver con lo que estaban hablando también acá. Ellos le dan de repente ciertos ejemplos y te demuestran, este es ChatGPT, el que estábamos hablando, sí, que se habilitó para Paraguay hace un mes. Este es para mí al menos el más famoso y el más utilizado actualmente. De hecho que en una semana generó 1.000 usuarios, 1 millón de usuarios nuevos. Facebook había hecho eso en un mes cuando arrancó recién, o sea, algo que está explotando. Mari Carmen, para no incomodarte, ahí si le acompañás a Fernando al costado de la pantalla, ¿verdad? Voy a ir al otro lado entonces. Como quieras. O acá estoy bien. Acá, Ahí está. podemos ver en la pantalla de inicio como justamente uno ve como una ventana de chat. Es igual que el web WhatsApp, uno tiene acá para escribir y acá es donde le van a ir apareciendo las respuestas. Como mencionaba hace rato, la importancia de las observaciones que te dan acá son, por ejemplo, que te demuestra ya que ocasionalmente puede generar información incorrecta. Allá hay una advertencia ahí. Justamente como ella está comentando, de por ahí, no por ser una búsqueda en internet, tiene que ser 100% fiable, uno siempre tiene que tener sus otras fuentes y no poner todas las monedas sobre esto, por una forma de decirlo, ¿no? Ocasionalmente puede producir instrucciones dañinas o contenido sesgado. Es justamente esa falta de ética que tiene al ser un sistema programado y no una persona o una inteligencia artificial dichamente de la manera propia, ¿verdad? Conocimiento limitado de eventos después del 2001, es lo que le estaba comentando hace rato. Y acá unos cuantos ejemplos y capacidades que tiene. Le puedo preguntar, vos no sabes nada sobre un tema, de repente necesitas para, qué sé yo, para tema de conversación o para tu trabajo o qué sé yo, para una tarea del colegio. Vos le puedes hablar, explicar la computación cuántica en términos simples. Y él le va a agarrar a través de un lenguaje más coloquial, te va a dar una respuesta más entendida, así, más bajada a tierra, por decir así, de lo que sea que vos le estás hablando. Le puedes hablar de casi todo, se está implementando en muchísimos lados. Lo que sí es que existe mucho el miedo, no sé si comentaron recién, es el tema de los empleos y cosas así que se están planteando, pero en realidad yo creo que es bastante útil si uno añade el profesionalismo de un humano que acompañe la inteligencia artificial. De repente hace poco, no sé si llegaron a ver la imagen del Papa que salió con la campera esa enorme. Iba a preguntar yo de qué se trataba esa imagen. Eso mismo se hizo con inteligencia artificial, pero justamente es una inteligencia artificial creadora de imágenes donde vos le pones palabras y se va un algoritmo, arma la imagen. No es que alguien vino y puso el Papa con una campera grande, no. Ese fue una persona que era profesional en fotografía, él agarró y puso el Papa con un abrigo ensoleado, con una ISO de luces tanto, con un brillo, con un contraste tanto, le escribió un chorizo así, más o menos para que pueda salir esa imagen, no es que están así también. De la misma forma se utiliza esto. Si vos le preguntás, por ejemplo, qué sé yo, necesito una dieta saludable para bajar de peso, tengo 96 kilos y no sé, tengo 23 años, qué sé yo. Te va a tirar algo, te va a tirar una dieta así, todo maravilloso y esto con lo otro, pero siempre va a ser más preciso si vos le das un contexto. El contexto de dónde vivís, el contexto de tu, no sé, tu estatura, de repente, entre más datos le das, mejor. Es como comentar. Procesa mejor, digamos. ¿Verdad? Procesa mejor a medida que vos le alimentás. ¿Qué Y vamos ellos a preguntar? aprende. A ver, Juan. No sé si alguien tiene alguna idea. Acá hay algunas opciones también. ¿Tienes alguna idea creativa para un cumpleaños de un niño de 10 años? Te da la temática. Si vos sos un artista, un músico, un diseñador gráfico, un ilustrador, estás con ese bloqueo, vos le pedís un poquito de ayuda y te tira. Te agarra, eso es lo bueno, que más o menos te vuelve a inspirar. Lo que vos tardarías 3 horas en inspirarte, te va a tirar en el momento. Acá, ¿cómo La respuesta, Adelante. A ver. Vamos por una dieta, ¿verdad? Eso que decía, pues de repente a mucha Pueden gente le va a escribir. interesar. A ver, enviar un mensaje, ¿verdad? Ahí abajo. Sí, puedes redactarme una dieta. Escribimos eso. Sí, puedes preguntarle como quieras. Es como les estaba comentando hace rato, eso es lo que tiene ChatGPT, que es bastante humano. Vos le puedes hablar como querés, le puedes pedir que te responda como querés, en el idioma que querés. Si querés que te hable coloquialmente, formalmente, si querés redactar un correo. Una dieta de verano, así a secas. Pero ponele ahí. Justo salió un problema. ¿vale? Tengo tanto peso, ¿verdad? No quiere que hagamos dieta para ese ChatGPT. ¿Verdad?
Tuve un problemita. Hay que poner regenerar nomás. De repente también se carga mucho. No quiere que hagamos dieta por lo visto el ChatGPT. Más todavía después de Semana Santa, que es más urgente. Se llenan los servidores porque todo el mundo está usando ahora mismo. Todo el mundo está usando. De repente hay que colapsa. Hay que pedir de nuevo. Sí, así mismo es. Es que es un boom ahora mismo. Una dieta de verano. Una dieta de verano, si le pones simplemente y te va a tirar así algo estándar, súper estándar, sin mucha contextualización. A ver. De hecho, es tan humano que uno de repente al usar te da ganas de agradecerlo otra vez al ChatGPT. A mí me pasó muchas veces que le pido ayuda para una o tres cositas que estoy haciendo y tan amable la forma que te responde, tan preciso y rápido que te da ganas de agradecerle. Ahí es un tema psicológico fuerte otra vez que seguramente se va a analizar con el tiempo, van a salir estudios. Quiero saber quién pesa 80 kilos y mide 1,65 acá en nuestra producción. Pero bueno, a ver. Ahí arriba. Ahí le damos Enter. Y ahí le envías. O hay que poner, por ejemplo, donde uno vive. Que sea. No, le puedes agregar más siempre y ahí ves cómo te va escribiendo a tiempo real. Ah, mira. En el momento, ella te tira el desayuno. Si vos le ponías que vivía en Paraguay, por ejemplo, ponerle que te tiraba una empanada ya y al comienzo, qué sé yo. O algo más por acá. Y también creo que le podés como entrenar en otras cosas cuando se equivoca, ¿no? No, acá se está equivocando mucho, bastante realmente, porque está saliendo entrecortado. Fuera de contexto. Sí, por el momento. Yo cuando yo... un error, dice. No, por ejemplo, una vez puse la receta del mbejú y me dio otra y le avisé que le dije que estaba incorrecto, entonces uno le sugiere los ingredientes y corrige y en la nueva versión te vuelve a enviar. Vamos a pedir receta de sopa paraguaya si ponemos para probar. Sí, podemos. Ahí sí escriben. Algo más simplecito. O por ejemplo, decís, puedo reemplazar tal lugar porque toda la receta paraguaya no está en mi lugar porque vivo en España, por ejemplo. Justamente, eso puede ser algo que vos podés buscar en Google nomás la receta, pero el plus que tiene este ayudante, por decir así, es eso, que vos le puedes ir dando variables y él te va a trabajar encima de esas variables a tiempo real. Si le ponemos para cocinar en, no sé, Nueva York. Mira, al toque te responde, ¿no? Sí. Sí. Otra vez. No. Justamente ahora nomás tenés un problema. ¿Por qué pasa? ¿Se sobrecarga el servidor o por qué? Sí, una de las cosas que justo decía al comienzo, ¿verdad? Que tiene que ver con que lo controversial de este ChatGPT es que hoy representa casi 700 Boeing, ¿verdad? Por día, ¿verdad? De vuelo. Significa que es uno de los mayores contaminantes y quema muchísima tecnología porque la gente hace muchas consultas y esto procesan demasiada información. Pero bueno, es muy importante que el modelo de negocio de este tipo de empresas deben modificar, ¿verdad? Para no tener un impacto tan grave como lo tenemos ahora. Pero bueno, independientemente a eso, es muy importante generar, o sea, explicar los buenos, lo que puede tener la potencia de este tipo de tecnología, pero también los graves problemas en temas de contaminación. Para entender un poco lo que decía Mari Carmen, uno le hace la consulta y estos bots se da en los servidores. Exacto, hace una consulta de una base de datos, quizás en español, por ejemplo, ¿verdad? De una base de datos gigantesca. De hecho que utiliza muchísimos recursos, es una tecnología nueva que se está desarrollando recién y realmente es abismal la cantidad de recursos que utiliza para los servidores, sí. para toda la información y los datos que tiene. Es una cosa enorme, justamente Big Data en su mayor expresión, porque junta datos de todo el mundo, de todos los países, de todos los tiempos, las épocas, entonces es algo que gasta muchos recursos. Algo que yo descubrí también, ahora nomás está cableando, a mí realmente nunca me pasó, pero Ocurre. que yo descubrí que de repente sabe también regular ciertos usos, porque medio se da cuenta cuando vos le estás jodiendo ya y le estás preguntando cosas así macanadas, por decir así, y medio te va limitando las respuestas. ¿Qué De pasó? repente, yo le empecé a escribir cualquier cosa, le empecé a preguntar, hola, esto que lo otro, bla, 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 y le pedí un resumen de 10 capítulos, no, un resumen de los capítulos de un libro que yo había leído, que es de Animales a Dioses, un libro buenísimo. Y me tiró así el resumen y me tiró 7 capítulos. Y así, pero este libro tenía 20, dije. Y le agarré y le respondí otra vez, ¿no será que te están faltando unos cuantos más? Le puse. No, sí, disculpame, un pequeño error que tuve. Acá sí te tiro los 20 capítulos. Es como una forma que yo creo que tiene de autodefensa, más o menos de la forma de las personas que están de repente te coreí, por decir así, y están nomás ahí jodiendo las olas para no utilizar los recursos tanto en ellos. Y es realmente algo impresionante para hacer una cosa que está programada nomás. Pero pues acá sí podés preguntar. Antes en Google la gente preguntaba, ¿cómo hago para tal cosa? Sí, a Google, ¿verdad? Este sí realmente te va a responder porque Google, ¿sabes lo que tiene Google? Vos buscas, puedes escribir así, realmente tiene su forma de buscar, sus comandos, por llamarlo de alguna forma, y te va a tirar páginas que hablan de eso. Te va a tirar y vos tenés que entrar, página, salir, no es entrar, salir, ver, siguiente. Curar humanamente. Este lo que hace más o menos es agarrar y a tiempo real ya agarra y busca eso en Google, ya entra en cada página,
ya busca la parte que corresponde de lo que está buscando y va armando ya un texto a viva voz humana más o menos y a tiempo real. Estoy leyendo, por ejemplo, acá me salió un artículo que un informático, por ejemplo, que opera con un sistema de inteligencia artificial, señala que su programa, o mejor dicho, su sistema que él está usando, aprendió por su cuenta y sin haber sido entrenada para ello el idioma bengalí, que es el oficial de Bangladesh, ¿verdad? Se sorprendió el hombre al descubrir que con muy pocas instrucciones escritas en bengalí, este dispositivo era capaz de aprender todo el idioma por su cuenta y ahora tiene la habilidad de traducirlo inclusive. Ah, mira, no, yo no conocía esa historia. Pasa que es una cosa impresionante, de repente uno no puede dimensionar bien, yo la verdad que no estoy en el ámbito de la informática tampoco, pero sé que son redes gigantes, enormes, donde vos le vas tocando unas cuantas cosas nomás para enseñarle, por decir así, y él ya agarra y conecta con otros recursos, otras fuentes, ya va aprendiendo y contextualiza todo y agarra, y realmente es una cosa del futuro que tenemos hoy en día. Si bien es cierto, es algo bastante nativo, estamos empezando todavía con esto, es algo que se tiene que cuidar de repente de ciertas cuestiones éticas, morales, ciertas controversias que puede crear y va a crear nomás luego, porque siempre fue así, cada vez que sale una nueva tecnología a revolucionar el mundo, por decir así. Hay que saber darle un buen uso, cada uno de su profesión, porque es bastante útil para todas las profesiones. Hay que saber ser responsable en su uso. De repente uno se tiene que dar cuenta también que no le va a reemplazar esto a un doctor. Si vos te sentís mal, te duele la panza, qué sé yo, y le puedes pedir, te va a tirar una receta, te va a buscar las mejores respuestas de internet, pero no es lo mismo que un doctor te vaya a ver, te revise la lengua y qué sé yo. Es ser responsable también en el uso y saber aprovechar al máximo, siempre teniendo en cuenta esos aristas, ¿verdad? Excelente. Tengo un par de preguntas, pero les pido un poco más de tiempito para responderlas a la vuelta de la pausa, sobre todo acerca de qué se viene de acá en adelante con la inteligencia artificial, ya